Periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarle. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No sé si dijo eso. Tendría que... New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice el poder del pueblo, demos kratos. El pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Veían en sus pantallas a Nayib Bukele, uno de los grandes protagonistas de la actualidad en el mundo de hoy, arrasando en El Salvador más del 87% de los votos, uno de los protagonistas, como decíamos, de las últimas horas, con el foco puesto también en Estados Unidos, en estos ataques que tuvieron lugar en Irak y en Siria, y la respuesta por parte de China hace apenas unos minutos criticando estos ataques. Hay también disputas, hay tensiones entre Israel y Rusia, con Rusia que ha convocado al embajador de Israel. Enseguida les contamos los motivos de esta decisión. Mirando un día más a Taiwán, está avisando el ministro de Defensa taiwanés que 9 aviones militares chinos han entrado en la frontera del estrecho. Enseguida les contamos, ahondamos más en esta cuestión y miramos también al conflicto en Ucrania con Rusia, que prepara una gran ofensiva antes de las elecciones, y Zelensky, que ha abierto una crisis diciendo que va a despedir militares, con el foco puesto sobre todo, como saben, en el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny. Miramos a todas estas cuestiones, pero empezamos fijándonos en Estados Unidos, que tiene la intención de lanzar más ataques contra grupos respaldados por Irán en Medio Oriente. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha reiterado el mensaje después de los ataques lanzados contra las facciones alineadas con Teherán en Irak y en Siria, y en Yemen también. Durante los últimos 2 días, Estados Unidos y Gran Bretaña desataron ataques contra 36 objetivos hutíes en Yemen, un día después de que el ejército de Estados Unidos atacara a grupos respaldados por Teherán en Irak y en Siria, en represalia por el ataque mortal contra tropas estadounidenses en Jordania. Los grupos respaldados por Teherán, que declaran su apoyo a los palestinos, han entrado en la contienda en toda la región. Hezbollah ha disparado contra objetivos israelíes en la frontera entre el Líbano e Israel, las milicias iraquíes han disparado contra las fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria, y los hutíes han disparado contra barcos en el Mar Rojo y el propio Israel. Hasta ahora Irán ha evitado cualquier papel directo en este conflicto, pero sí que entra a través de sus fuerzas proxies. Seguimos andando en este ataque, y es que Estados Unidos alcanzó 84 de 85 objetivos durante sus ataques en Irak y en Siria. Es lo que ha informado la propia CNN este domingo, citando un análisis preliminar del Pentágono. Según este canal de televisión, 84 objetivos fueron destruidos o dañados funcionalmente. Aún se está realizando un análisis completo posterior al ataque, pero un funcionario dijo que no hay indicios de que miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hayan muerto como parte de las operaciones. Es lo que señala CNN, después de que la noche del 3 de febrero Estados Unidos lanzara una serie de ataques contra milicias pro-iraníes desplegadas en determinadas zonas fronterizas de Irak y en Siria. El Comando Central de Estados Unidos dijo que los ataques aéreos, que alcanzaron más de 85 objetivos, tenían como objetivos la fuerza Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos relacionados. Miramos también a China, que se opone a las violaciones de la soberanía territorial de Siria e Irak por parte de Estados Unidos, que, como saben, como les contábamos, atacó la semana pasada objetivos en el territorio de estos dos países. Es lo que ha declarado a los periodistas el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. Dice literalmente: Siria e Irak son países soberanos. China se pronuncia en contra de cualquier acción que viole la Carta de la ONU, la soberanía territorial y la seguridad de otros países. Es lo que dice este diplomático, agregando que actualmente la situación en Oriente Medio es bastante difícil. China continúa llamando a las partes correspondientes a respetar debidamente el derecho internacional, mantener la calma y la moderación, así como evitar la ulterior escalada de las tensiones regionales o incluso que escape del control.
Volvemos a mirar a Estados Unidos y es que las fuerzas estadounidenses lanzaron bombardeos contra 5 misiles vinculados a los rebeldes hutíes en Yemen, uno diseñado para ataques terrestres y los otros para impactar barcos, es lo que ha informado este domingo el ejército. Los ataques se produjeron un día después de que las fuerzas estadounidenses y británicas lanzaran una oleada de ataques aéreos contra los rebeldes hutíes de Yemen en respuesta a sus persistentes ofensivas contra la navegación internacional. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque en defensa propia, dicen, contra un misil de crucero de ataque terrestre hutí. Posteriormente alcanzaron 4 misiles de crucero antibuque, todos ellos preparados para ser lanzados en el Mar Rojo, según informó el Comando Central en las redes sociales. Miramos de nuevo a Estados Unidos y nos fijamos en el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, parte de gira a Oriente Medio, una gira donde las cuestiones humanitarias son prioritarias. Según el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, Blinken ha puesto rumbo a una intensa gira que le lleva a Israel, Egipto, Qatar, Arabia Saudí y Cisjordania esta semana. Una de las principales prioridades de Blinken en este viaje será conseguir ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza, que se encuentran en una situación desesperada tras meses de ofensiva militar de Israel. Miramos ahora a Irán, que utilizó cuentas de Joyce y Santander para evadir sanciones. El gobierno de Teherán utilizó así a 2 de los mayores bancos de Reino Unido para mover dinero encubiertamente por todo el mundo como parte de un vasto plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán. Joyce y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas pantalla británicas, propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede cerca del Palacio de Buckingham, según documentos vistos por Financial Times. La Petrochemical Commercial Company, controlada por el Estado, era parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y también de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias iraníes. Miramos ahora a Israel. Su ejército ha informado de varios ataques selectivos en el norte de la franja, donde han regresado efectivos de Hamas tras el repliegue de las tropas, mientras profundiza su ofensiva en el área de Yan Yunis, en el sur del enclave, donde ayer destruyeron el cuartel general del grupo en la zona. Miramos también al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que ha anunciado que va a convocar a la nueva embajadora de Israel en Rusia, Simona Halperin, por sus declaraciones políticas públicas inaceptables. En una entrevista con el periódico ruso Kommersant, según está recogiendo la agencia EFE, dicen textualmente, en vista de las declaraciones públicas inaceptables de la embajadora de Israel que tergiversan las posturas de la política exterior rusa y las realidades históricas, Halperin será convocada al Ministerio de Asuntos Exteriores, es lo que ha dicho un representante de la cartera citado por la agencia oficial rusa TASS. La diplomacia rusa reaccionó de este modo a la entrevista con Kommersant, en la que la embajadora indicó que en Israel no pueden entender que Moscú reciban, abracen y extiendan alfombras a los representantes de Hamas. Miramos ahora a Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha dicho este lunes que había detectado 9 aviones militares chinos cruzando la sensible línea media del estrecho de Taiwán y llevando a cabo patrullas conjuntas de preparación para el combate con buques de guerra chinos. Según el comunicado, se llevaron a cabo patrullas policiales conjuntas de preparación para el combate con buques de guerra chinos. Se informó que las Fuerzas Armadas actualmente vigilan la situación y el uso de aviones, buques de guerra y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas. Taiwán, que China reclama como su propio territorio, informa periódicamente sobre la actividad militar china cerca de él. Nos fijamos también en Donald Trump, que dice que Estados Unidos tiene que imponer aranceles a China, pero niega que vaya a desatar una guerra comercial si vuelve a la Casa Blanca. El candidato presidencial republicano ha señalado que esta medida se adoptará si es elegido en noviembre y que podrían superar el 60%. En una entrevista emitida este domingo con el programa de Fox News Sunday Morning Futures, Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares en 2018 y en 2019, en un contexto de una amarga guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. El gobierno de Biden mantuvo los aranceles y añadió nuevas restricciones que prohíben la exportación de semiconductores avanzados y los equipos para fabricarlos, citando preocupaciones de seguridad. El representante comercial estadounidense está llevando a cabo una revisión de los aranceles. Trump rechaza la idea de que vaya a iniciar, eso sí, otra guerra comercial con China. Pasamos a hablar de Hungría. El Parlamento de Hungría se reúne este lunes en una sesión extraordinaria convocada por la oposición para tratar la adhesión de Suecia a la OTAN, aunque eso sí, sin posibilidad de ratificación por ahora, ya que el partido gubernamental Fidesz ha anunciado que va a boicotear esta reunión. La sesión fue convocada por el presidente del Parlamento, Laszlo Kövér, que está en contra de una sesión extraordinaria, pero como esta fue solicitada por más del 20% de los diputados opositores,
tuvo que dar su visto bueno. Con este paso simbólico, la oposición trata de presionar al gobierno y acelerar el proceso de ratificación de la entrada de Suecia en la OTAN, ya que Hungría es el único país de la alianza que todavía no ha dado su visto bueno. Sin embargo, con la ausencia de los diputados oficialistas, más de 2/3 de la Cámara, no habrá el quórum necesario para tomar decisiones en el día de hoy. Miramos ahora al Senado de Estados Unidos. Ha revelado este domingo el texto de un acuerdo entre demócratas y republicanos para desbloquear nuevos fondos para Ucrania y endurecer la política de inmigración, cuya votación inicial está prevista para mediados de semana. Los senadores llevan meses negociando un acuerdo para combatir la inmigración ilegal, en el que los republicanos insisten en reforzar la seguridad fronteriza a cambio de aprobar una petición de la Casa Blanca de más de 60.000 millones de dólares para Kiev, devastado todavía por esta guerra con Rusia. Precisamente miramos a Rusia, que prepara una ofensiva con 40.000 soldados en Ucrania antes de las elecciones. Junto con las tropas han reunido 500 tanques, 600 vehículos de combate y cientos de buses listos para retomar una gran área del óblast de Yarkov. Es lo que está informando el diario Forbes, hablando de que Ucrania cree que están planeando la ofensiva antes de las elecciones presidenciales rusas de marzo, para darle a Putin un regalo el día de las elecciones. Si bien Ucrania tiene 20.000 soldados y cientos de tanques en el área, temen no tener suficientes municiones para repelerlos, mientras su paquete de ayuda militar estadounidense sigue estancada en el Congreso. Seguimos mirando a las fuerzas rusas que intentan acabar de rodear el municipio ucraniano de Avdiivka. Han recrudecido este domingo su ofensiva en una nueva jornada de duros combates en la zona en la que Ucrania repelió hasta 44 ataques rusos en ese eje del frente. Es lo que apunta el parte de este lunes del Estado Mayor de Kiev. Dice textualmente que los combatientes ucranianos continúan manteniendo a raya al enemigo, que sigue intentando rodear Avdiivka. Es lo que dice el Estado Mayor ucraniano, que habla también de bajas masivas entre las tropas rusas que intentan hacerse con este municipio, según informa a la agencia EFE. El influyente canal militar ucraniano de Telegram, Deep State, hace mención de avances rusos en el norte de Avdiivka y en la zona de Pervomaisky, al sur de la ciudad. En su boletín diario sobre el curso de la guerra, el Centro para las Estrategias de Defensa de Kiev informa de un avance ruso de 1,5 kilómetros en la zona de la cantera de arena situada en el norte de Avdiivka. Mientras tanto, el Kremlin ha advertido este lunes a Occidente de que cualquier intento de utilizar activos rusos congelados como garantía para recaudar fondos para Ucrania sería ilegal y socavaría todo el sistema económico mundial. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, habló después de un informe de Bloomberg de que los países del G7 están considerando el uso de activos rusos congelados como garantía para recaudar fondos para Ucrania. Miramos ahora a Putin, que visitará Turquía en su primer viaje a un país de la OTAN desde la guerra, un encuentro que supone la primera entrada en suelo de la OTAN desde el inicio de la guerra en Ucrania. Antes y después, a partir del cual Rusia ha forjado vínculos con Turquía a medida que se deterioraron las relaciones con la Unión Europea. Se espera que las conversaciones con Erdogan se centren en la energía y en la guerra en Ucrania. Una reunión este lunes del presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo Recep Tayyip Erdogan va a tener lugar en la localidad de Sochi para hablar sobre el tratado de exportación de grano a través del Mar Negro y también, como les decíamos, de la guerra en Ucrania. Erdogan ha prometido a su llegada al balneario realizar un anuncio muy importante sobre este acuerdo del que Moscú se retiró el pasado julio, alegando que no se cumplía la parte que beneficiaba a su país. Novedades muy importantes para el mundo, sobre todo para los países africanos en desarrollo, según ha puntualizado el propio mandatario turco. Por su parte, Rusia se queja de que no se han eliminado los obstáculos para que pueda exportar alimentos y fertilizantes. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes de la crisis que se ha desatado en Ucrania, el posible despido del comandante en jefe, que ya viene confirmando el propio Zelensky. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos de vuelta en Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando la actualidad y nos fijamos ahora en Ucrania. Hablamos de una entrevista emitida este domingo en la que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que está considerando la opción de sustituir a varios altos cargos y no solo del ejército. Dice Zelensky, se trata de las personas que deben dirigir Ucrania. Es lo que ha dicho la televisión pública italiana RAI cuando se le preguntó por las sugerencias generalizadas de que estaba a punto de destituir al comandante del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny. Dijo, es necesario un reajuste. Me refiero a la sustitución de una serie de dirigentes estatales, no solo el sector del ejército. Dijo Zelensky que estaba reflexionando sobre este reemplazo y que es una cuestión para toda la cúpula del país. Mientras tanto, según apuntaba un artículo del diario El País de hace apenas unas horas, los aliados occidentales de Ucrania están enviando señales a Kiev de que consideran improbable la posibilidad de devolver los territorios perdidos durante el conflicto con Rusia. Es lo que escribe, como decíamos, el periódico El País. En su opinión, Estados Unidos y Europa anuncian cada vez más una posición según la cual es necesario garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo, pero a cambio de que parte del territorio pase a Rusia. Según la publicación, cuanto más dura el conflicto, más difícil será para los aliados de Kiev ponerse de acuerdo sobre la prestación de asistencia. En primer lugar, se trata de Estados Unidos, donde hay desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la continuación del apoyo militar a Ucrania. Así, el diario llamó la atención sobre el cambio en el discurso del presidente estadounidense Joe Biden. De hecho, en diciembre de 2023, el líder estadounidense afirmó que Washington seguiría suministrando armas a Ucrania durante el mayor tiempo posible. Según él, la administración estadounidense se acerca rápidamente al punto en que no podrá enviar ayuda a Kiev si el Congreso no aprueba créditos presupuestarios adicionales para Ucrania. Anteriormente, Biden siempre prometió brindar apoyo durante el tiempo que fuera necesario. Miramos ahora a Georgia. El servicio de inteligencia informa de este lunes de que ha logrado interceptar un cargamento de 6 artefactos explosivos que salió de la ciudad ucraniana de Odessa y se dirigía al puerto de Voronezh, en Rusia. Es lo que ha indicado el cargamento en cuestión, que había atravesado los territorios de Rumanía, Bulgaria y Turquía, al tiempo que ha alertado de que probablemente estaba destinado a ser utilizado para cometer atentados terroristas. Es lo que ha explicado el Servicio de Seguridad Estatal georgiana. Apunta además que se estableció que los artefactos y sustancias explosivas fueron llevados a Georgia desde la ciudad ucraniana de Odessa el 19 de enero, pasando por Rumanía, Bulgaria y Turquía a través del puesto de control de Sharpie, en un coche propiedad de un ciudadano ucraniano. Estaba previsto transportar estos explosivos a Rusia a través del puesto de control de Darbali, según ha explicado en un comunicado la inteligencia de Georgia, que ha apuntado a la participación de ciudadanos de Ucrania, Armenia y también de Georgia. Miramos ahora a la OTAN y les contamos que un portaaviones de Reino Unido que iba a liderar los mayores ejercicios de la OTAN desde la Guerra Fría no ha zarpado este domingo, después de que se descubriera un problema con su hélice durante las revisiones finales. Es lo que informaba la Marina Real. Hablamos del HMS Queen Elizabeth, que no se ha unido a los ejercicios frente a la costa ártica de Noruega y que será reemplazado por el portaaviones HMS Prince of Wales. El cambio de planes es casi un escenario inverso a lo ocurrido en agosto de 2022, cuando el HMS Prince of Wales se averió por un problema en la hélice cuando se dirigía a realizar ejercicios de entrenamiento con Estados Unidos y Canadá frente a América del Norte. El portaaviones tuvo que ser remolcado de vuelta a puerto desde la isla de White y el HMS Queen Elizabeth ocupó su lugar en los ejercicios. Miramos ahora a El Salvador. Nayib Bukele lo ha hecho de nuevo, pero para sorpresa de nadie. Dijo el propio Bukele que ha ganado la elección presidencial con el récord de toda la historia democrática del mundo. Estas fueron las primeras palabras del presidente salvadoreño. Como decíamos, reelecto para un periodo presidencial que concluirá en junio de 2029. Los fuegos artificiales explotaron en la Plaza Barrios de San Salvador tras la autoproclamación de Bukele como ganador. Escuchamos a Bukele además respondiendo, atacando también un poquito a un medio español
Escuchamos las palabras de Bukele después de proclamarse ganador en El Salvador. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarle. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No sé si dijo eso. Tendría que New York Times. escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventamos. Los resultados preliminares, puesto que todavía no han sido oficializados por el TSE, son tajantes. El 87% de votos ha sido para Bukele y el partido que postula Nuevas Ideas, mientras que un escueto 13% se ha repartido entre los demás candidatos. El segundo lugar sería para el candidato Manuel Flores del partido tradicional de izquierda, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con un 7% de los votos. Miramos ahora a China. Hablamos de la actividad del sector servicios de China, que se expande menos de lo previsto según la encuesta de Caixin. El índice de gerentes de compras de servicios llegaba a 52,7 puntos, menos frente al 53 esperado y menor que la lectura de 52,9 de diciembre. Análisis sobre las pequeñas y medianas empresas que las encuestas oficiales del PMI del país estaban valorando. El mercado de valores de China ha sufrido una liquidación prolongada en medio de una desaceleración en el sector inmobiliario del país, tensiones geopolíticas con Estados Unidos y un entorno regulatorio impredecible. Miramos ahora a la OCDE. Está avisando sobre la Reserva Federal, hablando de que una caída de la inflación en Estados Unidos abre la puerta a recortes de tipos en cuestión de meses. Lo escuchamos. Getting monetary policy right is a challenging task. Monetary policy will need to err on the side of caution and maintain a restrictive stance to ensure inflation will durably return to central bank targets. Declining inflation will create room for lower policy rates, and this room will need to be used to avoid stifling economic growth. But central banks will need to strike the right balance in setting policy in uncertain circumstances. We expect most major advanced economy central banks to start reducing rates throughout 2024 if disinflation continues. And emerging markets may act sooner as inflation has been falling for longer. Y seguimos mirando a la OCDE, pero ahora ponemos el foco en Argentina, y es que calcula que la inflación se va a disparar aún más este año, hasta un estratosférico 250,6% tras el 134,5% de 2023. Dice además que la recesión se va a agravar con un descenso de la actividad del 2,3%, netamente superior al anticipado días antes de la elección de Javier Milei. En su informe interino de perspectivas, publicado este lunes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, empeora claramente las proyecciones a corto plazo sobre Argentina, país no miembro de la entidad, pero sí del G20, lo que se puede entender como la integración del efecto de las políticas de choque del nuevo presidente. Lo más llamativo es la explosión de la inflación, ya que el 250,6% es nada menos que 93,5 puntos porcentuales superior a lo que la organización había anticipado a finales de noviembre. De acuerdo con la OCDE, Argentina no solo fue en 2023 el país de los tres del G20 cuyo PIB cayó en 2023 que sufrió el mayor descenso, en torno al 1%. Los otros fueron Arabia Saudí con un 0,9% y Alemania con un 0,1%, sino que además dice que esto se va a volver a repetir durante este año. Miramos ahora a Powell, miramos a la Reserva Federal, y es que su presidente cree que la fortaleza de la economía americana permite a la Fed ser cuidadosa con los recortes de tipos de interés. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó este domingo que la fortaleza de la economía permite a la Fed ser cuidadosa a la hora de decidir cuándo recortar los tipos de interés. Dice que con la economía fuerte sienten que pueden abordar con cuidado la cuestión de cuándo empezar a reducir los tipos de interés, es lo que decía en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS News. Actualidad, como siempre, pendientes de brindarles y traerles el mejor análisis. Una hora de pausa y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano